Bien, vamos a un tema relevante, lo hemos hablado harto, pero hay que seguir analizándolo para ver cómo bajamos la movilidad. El último informe epidemiológico reveló que las comunas de Independencia, Recoleta, San Ramón, entre otras, registran las mayores tasas de mortalidad a causa de COVID-19. El hacinamiento, la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud son considerados los principales factores tras estas preocupantes cifras. Vamos a analizar estas condiciones junto a Mauro Tamayo, él es alcalde de Cerro Navia. Alcalde, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, Cerro Navia es una de las comunas con mayor nivel de hacinamiento de la región metropolitana, que ha tenido la menor disminución de movilidad. La gente no le queda otra que salir a trabajar, por tanto, las tasas solo van creciendo, los niveles de contagio, la cantidad de fallecidos. Cerro Navia está dentro de las 10 comunas con más fallecidos proporcionalmente en nuestra población acá en toda la región. Sí, pues mucho se ha dicho que el coronavirus no distingue y que cualquier persona puede enfermar y terminar muriendo, pero da la sensación, se constata, ¿no?, que sí es una crisis que agudiza las brechas sociales que venimos arrastrando hace tanto tiempo. Partamos hablando de la situación actual de su comuna, alcalde. ¿Qué está pasando hoy en Cerro Navia? Ustedes se han ido subiendo el número de contagios, ha ido aumentando la mortalidad también. ¿Cuáles son las cifras al día de hoy? Bien, las cifras no son muy alentadoras porque lo que se logra evidenciar es que al 20 de junio han fallecido más de 100 vecinos, 108 vecinos, y tenemos casos confirmados superiores a los 4.000, ya estamos en los 4.300, es decir, ha ido solo creciendo y aumentando de forma enorme y muy rápido. Nosotros hemos tratado de generar estrategias, de buscar formas para que los vecinos puedan permanecer en sus casas, pero si no tienen un apoyo social, si no se les da efectivamente una respuesta en ingresos para resolver y no tener que desplazarse a trabajar. Muchos vecinos obligados, nosotros hemos recibido denuncias que le hemos canalizado a la Seremia de Salud de fábricas que les piden ir a trabajar con salvoconductos que no corresponden. Una fábrica, por ejemplo, en Renca de pintura. ¿Qué tiene de esencial ese servicio? Entonces, no te queda otra. Hoy día la posibilidad de quedar sin pega son enormes y de encontrar son casi ninguna. Entonces la gente muerta de susto igual tiene que salir a trabajar y están siendo obligados hoy día. No hemos logrado como Estado ni como país dar seguridad a las familias para que se queden en sus casas. Sí, bueno, ese es un punto que se está fiscalizando, se ha puesto más sobre la agenda afortunadamente esta semana con estos permisos fraudulentos, eso es lo que es, y muchas veces hay un chantaje, alcalde, a los trabajadores, porque en el fondo si el trabajador denuncia y esa empresa se cierra, muchas veces está la amenaza de quedarse sin trabajo o tener que acogerse a la ley de protección de empleo, y eso significa entonces autofinanciarse. Me imagino que ahí también hay un tema que corregir, porque se puede fiscalizar a esas empresas, cerrarlas, pero ¿qué va a pasar después con esos trabajadores? Tal cual, lo que hicieron distintos países como Francia, Bélgica, fue garantizar sueldos. O sea, dijeron, mira, todos ustedes les vamos a pagar su sueldo, el Estado, y después vamos a ver de verdad cómo lo vemos con las empresas. Porque finalmente hoy día la gente está muerta de susto. O sea, aparte de estar asustado por el virus, por el nivel de contagio, si tienes una persona mayor, en Cerro Navia en promedio por cada dormitorio duermen casi 3 personas, 2,5 personas, es decir, los niveles de hacinamiento son enormes. Entonces, tus condiciones ya te dan un estrés enorme. Además, esta amenaza que muchas veces es implícita. Pucha, mira, ojalá que no nos fiscalicen. Si esto se sabe, nos van a cerrar, le vamos a tener que pagar solamente a ustedes las condiciones previsionales y no el sueldo. Entonces, eso genera un nivel de angustia terrible para muchas familias que hoy día la están pasando súper mal, pero además no hemos sido capaces de actuar con rapidez, que lamentablemente estamos 2 pasos atrás del COVID y no 2 pasos adelante. No hemos logrado generar acciones que sean correctivas. Por ejemplo, hoy día, a mi juicio, se requiere trasladar el toque de queda desde las 22 horas hasta las 12 del día. Algo que sea extremadamente drástico, con mayor presencia de resguardo de seguridad en todas las comunas, sobre todo en aquellas comunas donde se va a morir más gente, donde se está muriendo más gente, son las comunas más pobres, porque a pesar de que el virus no distingue entre sectores sociales o entre comunidades. ¿Te acuerdas cuando el ministro Mañalich nos decía el virus no logra distinguir los límites comunales? Entonces, se dan esas reflexiones del virus que no logra distinguir, pero logra la muerte, sí distinguir quiénes son más pobres de aquellos que no, y lamentablemente está golpeando con fuerza las comunas más populares.
Alcalde, usted propone esto del toque de queda, por ejemplo. Prácticamente, si uno lo sube a las 12 del día, es prácticamente no poder salir en todo el día. Mi pregunta es si en Cerro Navia sus vecinos tienen hoy día las condiciones para eso, porque partimos esta entrevista diciendo que las condiciones son bien adversas dentro de la casa. Y usted dice que han faltado políticas. Hoy día, por ejemplo, con el ingreso de emergencia, más las cajas de alimentos, que han sido bien polémicas y todo, ¿se ha logrado entregar una base de lo mínimo como para que la gente pueda subsistir? Porque en realidad eso es dentro de las casas con medidas más drásticas como la que usted propone, ¿o todavía falta? Mira, nunca vamos a llegar a un óptimo. Yo creo que hoy día al menos tenemos un piso, un mínimo que afortunadamente este jueves ya comienza a ser transferido y depositado a mucha gente. Lo que yo hubiese deseado no era un apoyo en complementar ingresos, sino que hubiese sido un ingreso adicional. ¿Dónde voy? Si una familia de 4 integrantes hoy día logra generar 300.000 pesos, le van a llegar 100.000 pesos. No le van a llegar 400.000 pesos. Pero por persona, ¿no? No, en total, porque esto no es 100.000 pesos por cada persona adicionales. Ah, no, usted dice para completar los 400.000, ya ahora lo entiendo, sí. Así es, ya. Solo le va a llegar 100.000 pesos para complementar 100.000 por cabeza. Que eso igual es un poco restringido, a mi juicio. Sin duda que debiésemos hacer un esfuerzo adicional, pero esto viene para largo. Lo más probable es que lleguemos a octubre, noviembre en esta situación, entonces tengamos que ir generando progresivos apoyos a las familias. Pero es un piso básico. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es terminando de distribuir las cajas de alimentos y esperamos desde la próxima semana con cajas de alimentos municipales, porque el gobierno no nos entregó ni siquiera para el 70% de menos ingresos, poder ir en apoyo de nuestros vecinos. Ya, y con esas cajas ya entregadas y el ingreso familiar pagándose, usted dice que habría entonces condiciones para endurecer aún más las medidas. Se lo pregunto porque hay harta presión y muchos, sobre todo desde la oposición, están tratando de plantear que aquí falta un cambio en la estrategia sanitaria. Y para salir de lo estrictamente político, también tenemos científicos, por ejemplo, que han firmado una carta, 40 científicos diciendo que si no se toman medidas más estrictas ahora, podríamos lamentar hasta 70.000 muertes. El ministro de Salud dijo que iba a estudiar esa cifra, pero de todas maneras todo indicaría que no vamos a seguir en la misma senda de las políticas que tenemos hasta ahora, ¿o no? Es que hemos cometido el error de ser flexibles, de ir generando cuarentenas parciales. Si el concepto de hibernación que levanta espacio público es lo mismo que cuarentena con un nombre distinto. Una cuarentena severa, bien hecha, una cuarentena que fuese global y no solamente en una o dos o tres comunas, lo que se tuvo que haber hecho al principio. Si no somos estrictos hoy día, vamos a tener que esperar a tener 40.000, 60.000 muertos para tomar esas decisiones. Yo creo que hay que adelantarse, volver a estar frente y un paso adelante del COVID y no 2 pasos atrás. Mientras más nos demoremos en ser rigurosos, los resultados son evidentes. Ojo, aprendamos de nosotros mismos, como no fuimos capaces de aprender de otros países que habían pasado bastante más tiempo con COVID, aprendamos de nosotros mismos. No fuimos rigurosos, miren cómo estamos. Hoy es el momento de ser extremadamente rigurosos. Ya afortunadamente se lograron acuerdos importantes en torno a establecer mínimos, sin duda que son mínimos. Pero antes no los teníamos. Entonces, si no es hoy día, vamos a llegar en un mes más, muy tarde, a tomar medidas más rigurosas. Sí, alcalde, le quería preguntar cómo está funcionando la estrategia de las residencias sanitarias, especialmente en comunas donde hay altos niveles de hacinamiento. Me imagino que es relevante el poder pesquisar el caso, sacarlo desde su núcleo para evitar que la gente se siga contagiando, pero no sé cómo está funcionando eso. Hay varias cifras que preocupan, no solo la mayor tasa de mortalidad en esas comunas más vulnerables, sino también otras que dan cuenta de que muchas veces la gente no pide la ayuda, no alcanza a ser atendida. Tenemos muchas muertes también en las urgencias, gente que no alcanza a llegar al ventilador mecánico porque ya viene suficientemente grave. ¿Cómo está funcionando esa estrategia en su comuna, por ejemplo? ¿La gente se está yendo a residencias sanitarias o no? Mira, la residencia sanitaria es una tremenda idea mal implementada. ¿Por qué una tremenda idea? Porque efectivamente hay muchos vecinos de Cerro Navia y de Pudahuel, Renca, Los Prados, Peñalolén, que no pueden hacer un aislamiento real. Entonces, ¿cómo debiese operar esto? Cuando se van a tomar el examen, ni siquiera con la confirmación, se debiese preguntar en el recinto asistencial, en el SAPU, en el hospital donde se esté tomando el examen, si puede volver a su casa y guardar aislamiento mientras está el resultado. Si no, en ese instante ahí tiene que ser derivado a una residencia sanitaria, de inmediato.
es que la ropa, es que no le avisé, es que el cargador, eso lo vemos después. Esa persona tiene que irse de inmediato a una residencia sanitaria y de esa manera esperar su confirmación, hacer su cuarentena, siempre y cuando esa persona no tenga las condiciones en sus casas, evidentemente, para poder tener la cuarentena. Alcalde, pero ¿por qué eso no pasa? De la ocupación, porque no está la definición política nomás. Si hoy día tenemos 1/3 de la ocupación, ¿qué significa eso? Que tenemos 2/3 vacíos esperando que alguien la ocupe. Entonces, no puede ser que esa persona se vaya a la casa, espere 2 semanas todavía. Hay vecinos que esperan 2 semanas a ver su resultado. ¿De qué sirve después de 2 semanas cuando contagiaste a toda la familia? Nada. Y vas de nuevo aumentando, Entonces, tenemos que cambiar el protocolo y también dejar de excluir a personas en situación de discapacidad que no están siendo consideradas. Hace pocos días atrás nos alegramos tanto de terminar con la preexistencia indivisible para jóvenes o adultos con síndrome de Down, niños con síndrome de Down, y también personas que son parte del espectro autista, pero en la residencia también tienen que tener un espacio. Hay personas hoy día que requieren apoyos, que requieren cuidados y deben ser trasladados con su cuidador principal a estas residencias sanitarias para hacer su cuarentena. Alcalde, no podemos generar esa discriminación arbitraria. Sí, lo que pasa es que yo le pregunto de qué depende y usted me dice que de la decisión política, pero hasta donde uno ha visto hasta ahora, y justo antes que se fuera el exministro Mañalich, se formalizó, porque en realidad muchas comunas lo venían haciendo, el rol de la atención primaria de salud, justamente en esto, en la trazabilidad, en poder pesquisar los casos. Se dice que la atención primaria de salud tiene una ventaja porque conoce el territorio, porque está permanentemente con sus SFAM, sus centros comunitarios, en contacto con la gente. Entonces, me cuesta entender cuál es el cuello de botella. ¿Qué ha pasado que no hay un mandato expreso de decirle, mire, cuando alguien llegue a tomarse el examen, tienen que preguntarle si tiene las condiciones en la casa o no, y si no las tiene, se tiene que ir a una residencia sanitaria? ¿Por qué eso, que parece simple, no se hace? Porque no lo ha tomado como definición el Ministerio de Salud. Ellos evacuaron un protocolo en el cual están aquellos casos que se excluyen. Siempre estuvo un poco como en la duda, hubo como por lo menos 1 mes y medio que nadie sabía quién podía entrar. Nosotros como municipalidad de atención primaria no define, es la Seremi de Salud. Entonces, finalmente existe un periodo de tiempo, que pueden ser 2 o 3 días, de análisis del caso, que es perder tiempo, insisto. Esto tiene que ser de inmediato, cuando se toma la muestra de PCR, irse al tiro en caso que no pueda hacer su aislamiento. Pero en el protocolo no se ha incorporado esta definición. En la medida que la autoridad del Ministerio de Salud consideren poder ir ampliando la capacidad de residencias sanitarias, pero también cambiando sus protocolos, vamos a lograr tener menor cantidad de contagios, pero eso depende del Ministerio. Segundo, en torno a la trazabilidad, yo me reuní hace pocos días atrás con el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Cucullán, alcaldes de distintos colores y también autoridades de la Facultad de Ingeniería, para ir construyendo procesos de trazabilidad mucho más inmediatos a través de formatos de aplicaciones u otras. Eso entiendo que va avanzando bien, hay voluntad tanto del Ministro de Ciencia y Tecnología como del Ministerio de Salud para poder sacarla adelante, y esperemos que salga lo antes posible, porque necesitamos trazar con mayor fuerza y saber cómo están nuestros vecinos con COVID moviéndose por todos lados. ¿Se acuerdan que al principio no nos daban información? Bueno, tenemos que ir corrigiendo eso a la brevedad. Sí, alcalde, para ir finalizando le quería preguntar cuál es la situación en su comuna respecto, por ejemplo, de gente que puede morir en su domicilio, de ancianos que pueden morir en los hogares de ancianos, porque también hemos estado en esta discusión de cuánta gente fallece efectivamente por COVID, y tenemos ahí este doble conteo, gente que tenía su examen PCR positivo y que está en la contabilización oficial, por llamarlo de alguna manera, y esta otra corrección con fallecidos probables con o por COVID. Y ahí uno de los temas puede ser ese, ¿no? Gente que fallece y que no llega necesariamente a un recinto médico, y me imagino que esa gente está principalmente en las comunas más vulnerables. ¿A usted le ha tocado constatar muertes de ese tipo, gente que finalmente no alcanza ni siquiera a atenderse? Hemos tenido vecinos fallecidos en sus domicilios, lo hemos tenido, y lo más probable es que lo sigamos teniendo. Nosotros implementamos un programa que se llama Plan 80, que le da seguimiento telefónico a todos los vecinos mayores de 80 años, porque entendemos que es el grupo de mayor riesgo, de mayor nivel de letalidad por coronavirus. Pero nos queda todo el resto de la población, personas de 70 años, 60. Hoy día hay muchas personas jóvenes, 50 años, 52, incluso jóvenes de 39 años que han fallecido por COVID. Y claramente muchos de ellos no van a llegar a los centros asistenciales y existe esa amenaza latente. Nosotros hemos tratado de aumentar nuestra capacidad de respuesta
con más recursos en el ámbito de salud, con mayor cantidad de gente contestando los teléfonos, pero siempre puede ocurrir que vecinos no tienen la capacidad, están solos, vecinos que no tienen redes de morir en sus hogares. Por eso es que también llamamos a la solidaridad de los propios vecinos a estar informados, sobre todo cuando hay personas mayores y nos pueden informar a nosotros al 1460. Eso es para la comuna Cerro Navia. Cualquier emergencia de este tipo funciona a las 24 horas del día para dar respuesta a nuestros vecinos. El número 1460. Bien, pues alcalde Tamayo, le queremos agradecer. Nos vamos a quedar pendientes a estas voces como la suya que piden medidas más severas. Vamos a ver si es que eso se recoge para poder ir parando el número de contagios. Hemos superado a España, uno de los países más golpeados por el coronavirus en Europa. Nosotros tenemos ya más casos aquí en Chile. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muy buenas tardes. Nos vemos. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.